Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pastas frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probar lo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Massey y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. Panadería, confitería y roticería La Bandera. General Artigas, casi la vía férrea. Siempre con los más exquisitos panes y bizcochos. Pastas caseras siempre frescas y las mejores masas surtidas siempre de la mejor calidad. La Bandera está en General Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. Amigos, muy buenas noches. Es un placer, como siempre, estar con ustedes haciendo perfiles, como todos los días miércoles a las 10 de la noche, reiterándose los jueves a las 14 y los sábados 13:30. Muchas gracias por vuestro permanente apoyo y por las recomendaciones, las sugerencias que siempre nos dan en la calle y en todos lados y que tanto nos sirve. En la noche de hoy, y lo hacemos porque hay mucha gente que quiere saber cosas que usualmente no las tratamos en este programa. Quiere saber cosas que pasan fuera del país, que pasan en la comunidad internacional en la que hay una cantidad de puntos calientes, una cantidad de focos de guerras, de guerrillas internas y de falta de soluciones, podríamos decir. En virtud de ello, nuestra invitada de hoy tiene la experiencia, el conocimiento y la formación imprescindible para aclararnos todas esas dudas. Es una mujer de un prestigio enorme en lo que tiene que ver con la política internacional, al mismo tiempo que es una especialista en los temas de Medio Oriente. Me refiero a la señora profesora Susana Mangana. Muy bienvenida, Susana. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por esta invitación para participar en tu programa Perfiles y saludos para toda la audiencia. Muchas gracias. En primer lugar te digo, Susana, que soy un enamorado del idioma español y cada vez que hablo con un nativo de España, como es tu caso, para mí es un placer para mis oídos escuchar una definición idiomática tan perfecta como la tuya y que me hace mucho bien a mí como periodista. Bueno, es verdad que tenemos distintos acentos, distintas entonaciones. También es cierto que yo hablo con el acento vasco, digamos, todavía se me notan mucho mis orígenes del norte de España, pero bueno, intento no perder mi rasgo característico, que es, bueno, mi dicción y mi forma de referirme a las cosas. Si bien cuando regreso a casa es increíble como mis familiares allí detectan que ya he agarrado, ya he cogido, diríamos nosotros, modismos que son plenamente rioplatenses, ¿verdad? Todavía no digo el ta, pero es cierto que algunas veces se me escapa algún yo pronunciado a la manera uruguaya,
que luego yo no lo sé sostener en el habla, porque claro, no hablo comúnmente así, sino que sigo hablando con un acento bastante castizo. Eso es cierto, Julio. Bueno, Susana, hay un tema que preocupa a la comunidad internacional por completo, y es el tema, porque te voy a meter en el tema así de sopetón, que es el tema de los refugiados. Tú lo has definido en alguna oportunidad y te voy a pedir que reiteres esa definición, porque un refugiado no es alguien que está buscando un lugar para esconderse, sino que significa muchas otras cosas. Sí, correcto. La definición más básica y para que se entienda de un refugiado es toda persona que teme por su vida, que tiene que irse muchas veces apuradamente de su hogar, que tiene que dejarlo todo atrás, ya sea su domicilio, su familia, muchas veces padres mayores de edad, o que simplemente puede viajar con una maleta o con algunos enseres que pueda juntar, porque tiene temor realmente a perder la vida o porque sufre un acoso, una persecución por razones de creencias religiosas o por pertenencia política a un partido, por ejemplo, opositor al régimen que gobierna en su país, al gobierno de su país, o porque sospecha que el propio gobierno de su estado, de su país, no lo puede o no lo quiere defender. Es el caso, por ejemplo, de millones de sirios que han salido desde el 2011, 2012, diría yo, hasta la fecha al exterior. Con lo cual, un refugiado es toda persona que tiene que emigrar, tiene que salir de las fronteras de su país y que solicita refugio en un tercer país. Y cuando ese país lo recibe, lo acoge y le extiende y le otorga ese estatus, esa calidad de refugiado, entonces rigen unas normas, un derecho internacional que vela por ese refugiado para que los países que lo han recibido como tal no lo devuelvan, a menos que él solicite o quiera volver y esté de acuerdo con esa devolución. Pero además también debe recibir un trato igual al del locatario, es decir, al del nacional del país que lo recibe. En este caso, si es Uruguay, tiene que dispensarlo, tiene que velar para que se dispense desde toda la sociedad y otras instituciones estatales el mismo trato al refugiado que llega extranjero que a los nacionales uruguayos. Esa sería la definición más básica y tenemos que entender que hoy día, incluso con la pandemia, el número de refugiados en el mundo, Julio, ha aumentado y hoy contabilizamos 82,3 millones de refugiados que buscan un lugar seguro en el mundo. Ahora, Susana, tú mencionaste a nuestro país. ¿Uruguay está preparado a nivel de leyes, a nivel de protocolo para recibir refugiados? A ver, Uruguay siempre ha recibido inmigrantes económicos, muchas veces, otras veces refugiados políticos, aquellos que venían, por ejemplo, republicanos que venían escapando de una guerra civil española. O sea, siempre se ha recibido extranjeros en Uruguay. Tenemos que dejar de hablar en términos de estamos preparados como país. Yo creo que nunca hay un país ideal al que llegar, como tampoco hay un refugiado ideal. Por eso yo suelo decir que hay que cortar, hay que terminar con esa idea romántica de que somos muy buenos porque le abrimos la puerta a los refugiados y cuando llega un puñado de refugiados, porque realmente si nos atenemos a las cifras absolutas son una ínfima parte de los refugiados que hay en el mundo, como dije antes, entonces si llegan refugiados de la procedencia geográfica que sea y de la pertenencia religiosa que fuere, en este caso estamos pensando todos en la posibilidad de que vengan familias afganas y por tanto serían musulmanas muy probablemente, porque hay muy poquitos cristianos en aquel país. Entonces lo que tenemos que entender es que no se trata de si Uruguay está preparado o no, lo que hay que hacer es velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Uruguay. Leyes sí que hay, se han ido enmendando, corrigiendo algunas falencias que había porque también la propia situación del país así lo amerita, es decir, no solo han llegado familias sirias, sino que también vinieron personas de Colombia, refugiadas, pero tenemos inmigrantes también económicos de Venezuela. Ahí tenemos una delgada línea entre saber si los migrantes venezolanos son migrantes económicos o también son perseguidos de un sistema y de un gobierno como es el de Maduro. Entonces todavía eso no está definido, ¿verdad? Pero tenemos personas caribeñas, vienen de Cuba o de República Dominicana, entonces constantemente han estado llegando, por lo menos hasta la pandemia, hasta hace algo más de un año y medio, personas a residir en el Uruguay, muchas veces como un país de tránsito, otras veces han optado por quedarse a vivir aquí. Lo que hay que saber es que a estas personas hay que dispensarles el mismo trato
que a un nacional, es decir, tienen que poder solicitar apoyo al Estado, por ejemplo, para tramitar documentación en el país, para poder estar legales, para poder tramitar después un permiso X de entrada a una escuela para sus hijos o para poder atenderse en la salud pública, pero todo eso sí se hace de manera bastante eficiente en Uruguay. Lo que yo creo es que también falta concientizar más a la sociedad uruguaya para que comprenda cuáles son las características, los rasgos definitorios de una cultura de la que provienen, por ejemplo, en este caso los afganos, Julio, que son personas musulmanas, pero además con códigos tribales muy conservadores y, por tanto, con un sustrato cultural que moldea su forma de estar y de integrarse en una sociedad. Con lo cual, mal podemos pensar que por el simple hecho de arribar, de llegar a residir en Uruguay, una mujer afgana se va a quitar el velo al otro día, va a empezar a ir a estudiar a una universidad. ¿Por qué no? Porque va a tener que consensuar eso, va a tener que pedir autorización a su familia, a su padre si viniera con un padre, o a sus hermanos varones. ¿Por qué? Pues porque son las costumbres que rigen y es la norma de conducta básica en estas sociedades que estamos definiendo ahora, Julio. Susana, esta pregunta te la hago muy especialmente en relación a nuestro país, que tú mencionabas algo recién. Por ejemplo, una sociedad como la nuestra que tiene rasgos conservadores, ¿te parece que está preparada para recibir inmigrantes o refugiados, tal como lo venimos hablando, cuando ocurre que mucha gente posiblemente diga, bueno, vienen de otro lado a trabajar, entonces están compitiendo con nosotros por los puestos de trabajo, están compitiendo con nosotros por el ingreso a los diferentes centros de estudio? ¿Eso no crea un problema social de alguna manera? Yo creo que si se explica a la ciudadanía como se debe explicar, creo que no debiera ser esa la mirada que se tiene y se sostiene acerca de los migrantes en general, porque de lo contrario entonces tendríamos que pensar que lo mismo debió haber ocurrido con uruguayos que salieron del país. Es decir, abrir las puertas del país, recibir inmigración en un país que tiene apenas 3.250.000 habitantes y que no crece, que no hay una tasa de reposición que se esté cumpliendo con la misma, creo que no es negativo. Pero por otro lado, ¿cuántas personas llegarían? Al día de hoy estamos hablando de que refugiados, solicitantes de asilo en Uruguay, prácticamente no hay muchos más de 23.000 personas. No puede ser que eso sea una amenaza para la economía del país ni para aquellos que están solicitando un trabajo. Y si fuéramos al caso de que vienen familias refugiadas afganas, seguramente no sea un número en volumen importante. ¿Cuántas personas adultas va a haber en ese contingente que puedan trabajar y que puedan ser o erosionar la oferta laboral para los uruguayos? Muy pocos. Si vinieran 10 familias, ¿cuántos puede haber? 10 miembros en total, 15 personas. No podemos decir que 15 personas compiten contra los puestos de trabajo, contra otros uruguayos que estén buscando ese trabajo. En cualquier caso, yo creo que es bueno que Uruguay sea un país de puertas abiertas, que sea un país que tenga reglas de juego claras, leyes que estén vigentes y que haya una fiscalización de las mismas como debe haber, pero a mí me parece que no es negativo ser receptores y sobre todo tener empatía con aquellos que están necesitando también buscar ese lugar seguro en el mundo, sean hoy afganos, como ayer pueden haber sido colombianos o mañana serán venezolanos, cubanos otra vez. Yo creo que tenemos que alejarnos de ese esquema binario donde pensamos en clave de nosotros y ellos, porque en realidad se enriquece y mucho una sociedad cuando se abre la presencia de inmigrantes que traen otros saberes, no necesariamente traen los mismos que tenemos nosotros, otros patrones culturales, no todos tienen por qué ser negativos ni tienen por qué ser una amenaza para nuestras libertades individuales. Entonces yo creo que tenemos que alejarnos de ese esquema maniqueo donde vemos a la inmigración como un potencial una potencial amenaza para nuestro estilo de vida, sea en Uruguay, sea en España o en Francia, donde por supuesto que también la masa crítica de refugiados en general, pero también de musulmanes, es mucho mayor, mucho más abultada de la que existe y existirá en Uruguay aquí y en otro momento, porque tenemos que recordar que es un país que está muy lejos geográficamente de Oriente Medio y del mundo musulmán. ¿Pero tenemos esas condiciones como país, Susana? ¿A qué condiciones te refieres, por ejemplo, Julio? A las por que ejemplo, hacen en el falta país para... hay territorio, o sea, hay tierras, hay trabajos que muchas veces no se encuentra mano de obra para los mismos. Cuando uno va al campo y ve
que hay personas que dicen no encontramos peones, no encontramos personas que quieran trabajar la tierra. Otras veces podemos pensar en construcción o podemos pensar, por ejemplo, si vienen personas formadas en periodismo o, por ejemplo, personas formadas con otro idioma, quizás dar clases de idiomas. Yo estoy hablando, ¿verdad?, sin tener un perfil labrado, sin tener idea de qué tipo de solicitante de refugio estamos ahora pensando o manejando. Yo lo que creo es que no existe un país, a ver, hay países que tienen otro tipo de fondos, que tienen otro tipo de respaldo económico para brindar un sustento y un tipo de ayuda a los refugiados, como claramente ocurre en países nórdicos, en países como Austria o Alemania o Francia o la propia España, que no es la situación de partida de Uruguay. Pero Uruguay es un país que ha recibido y siempre lo ha hecho a muchísimos extranjeros a lo largo de toda su historia, con lo cual sí hay un capital de conocimiento y sí hay una forma de saber integrar a las personas que llegan del exterior. Otra cosa es que también hay que prepararlos mejor a ellos una vez que están en el terreno y también preparar a la sociedad que los recibe para que de esa manera no surjan rispideces. Por ejemplo, que no todos los uruguayos que ven a una mujer con velo entiendan que debe sacárselo por el simple hecho de estar en Uruguay. Hay que respetar que si la mujer quiere llevar libremente, decide llevar ese velo, es también parte de su libertad individual y personal el conducirse de esa manera, con esa indumentaria en el espacio público. Por darte un ejemplo que suele ser al que después los medios de comunicación aluden cuando hablan de la libertad individual de las mujeres musulmanas, sí o no. Susana, tú estuviste en campos de refugiados. ¿Qué experiencia te dejó eso? ¿Qué viste allí? Bueno, por eso justamente es parte de mi acervo, pero personal, pero también de mi cometido y de mi convicción como profesora de que tengo que explicar esta situación a los educandos, sea de la edad que sean y en el grado que estén, ya sea estudios de grado, posgrado o, por ejemplo, en las clases que dictamos desde la Cátedra de Islam. Yo he podido visitar campos de refugiados, algunos mejor dotados, mejor equipados que otros, pero realmente son personas que lo han perdido todo. Y me parece muy triste que muchos de ellos se vean condenados a residir en esos campos de refugiados durante incluso años sin tener una posibilidad real de reconstruir sus vidas, de mandar a sus hijos a una secundaria, a una escuela a veces y otras veces jóvenes que han visto truncada su carrera como estudiante universitario. Entonces yo creo que puesto que vivimos en una aldea global, en un mundo hiperconectado, tenemos que hacernos cargo también de esos problemas que son globales y que finalmente nos salpican a todos como humanidad. Y a mí me gustaría creer que aquellos que pasan por mis clases sí salen sensibilizados sobre esta necesidad de tener un pensamiento crítico, pero también de sentir empatía con el que sufre, con el que necesita abandonar su hogar porque lo ha perdido todo o porque está siendo perseguido por las razones que antes citamos. Entonces yo sí creo que los campos de refugiados son evidentemente una prueba contundente de que necesitamos involucrarnos en la resolución de aquellos problemas que ocasionan después los flujos migratorios que expulsan personas de esos países. Llámese la hambruna en Somalia, llámese un Estado fallido en Libia, por ejemplo, o por qué no también la persecución del régimen de Al-Assad en Siria y la guerra civil sin fin que no termina en aquel país del Mediterráneo, un país que fue avanzado y que supo ser cuna de civilización agrícola, Julio, y que hoy está viviendo desde hace ya una década un infierno. Con lo cual yo sí creo que los campos de refugiados tienen que servir de acicate para que pensemos por qué hay tantísimos refugiados rohingya de la etnia musulmana rohingya de Myanmar, por ejemplo, en el vecino Bangladesh. No porque esté lejos geográficamente, yo como profesora me obligo a hablar de estas cuestiones cuando hablamos del capítulo migraciones y en general creo que el alumno, el educando en Uruguay, sí finalmente entiende qué está pasando allá afuera y se siente muy consternado, como me siento yo, de que finalmente también solamente reaccionamos cuando vemos imágenes muy lacerantes, como por ejemplo el cuerpito sin vida de Aylan el Kurdi, el niño que intentó huir de Siria de origen kurdo y que murió en las playas de Turquía. No es de recibo que tengamos que esperar a recibir esas imágenes tan hirientes para que reaccionemos de nuestra amnesia, de nuestra apatía como comunidad internacional. Susana, ¿dónde se para la ONU en todo esto? Bueno, Naciones Unidas es parte de esa arquitectura del multilateralismo que nos hemos dotado la inmensa mayoría de países que integran el esquema de Naciones Unidas con sus múltiples agencias para escucharnos unos a los otros. Muchas veces escucho voces críticas y es así de ¿para qué sirve la ONU? ¿Por qué la ONU no reacciona antes o por qué no resuelve estos problemas? Pero también tenemos que pensar qué pasaría en caso de no tener una Naciones Unidas, una Asamblea General o un Consejo de Seguridad
que se ocupe de estas cuestiones que amenazan además la paz mundial, ¿verdad? Porque la paz no es solo, lo opuesto no es solo la guerra, sino la ausencia de estabilidad, la ausencia también de tranquilidad dentro de un país, que es lo que permite finalmente que un país pueda prosperar, pueda dedicar esfuerzos, pero también recursos a construir la paz, a la educación, ¿verdad?, al desarrollo económico del país y finalmente a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Entonces, la ONU sirve, pero claramente se necesitaría una reforma, se necesitaría también que otros países puedan integrar ese Consejo de Seguridad como miembros permanentes y no solo esperar el esquema de rotación, como integró del 2015 al 2017 Uruguay esa silla no permanente en el Consejo de Seguridad, porque es importante reconocer el momento de la historia en el que estamos, donde Estados Unidos ya no es el único hegemón en el mundo, sino que hay otras potencias, llámense Rusia, llámense, por ejemplo, también la Unión Europea, por más que sea un conglomerado de países y a veces no muy bien avenidos, la verdad, pero también tenemos otras potencias regionales que quieren seguir siéndolo, como Turquía, como Irán o como, por ejemplo, también Arabia Saudí, para trabajar los temas que estamos hoy discutiendo, ¿no? Refugiados, mundo musulmán. Entonces, yo creo que urge una reforma de Naciones Unidas, pero también hay que entender que ha habido presidentes en el tiempo reciente, como fue Donald Trump de Estados Unidos, que se dedicó a dinamitar esa arquitectura del multilateralismo, y si bien ahora Biden quiere volver a retomar la senda del mismo, se ha visto embretado de lleno tanto por esta salida caótica de Afganistán, que seguimos sin comprender, pero también en lo que es el conflicto palestino-israelí, la escalada de violencia que hubo a partir del mes de mayo pasado, por ejemplo, pero también otros conflictos todavía sin resolver, como la guerra de Yemen, la guerra de Siria, y así podríamos continuar. Susana, hay un tema también del cual los medios de comunicación han dado cuenta durante varios días, hace tiempo que se está hablando de esto, y es el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Hay dos posiciones, como en todas las cosas. Hay mucha gente, y la mayoría de la gente con la que se habla en la calle, que muchas veces son los interlocutores más perspicaces, que dicen, bueno, era hora de que Estados Unidos tomara una decisión de esa naturaleza. Pero también están aquellos que discuten ese retiro de tropas, o por lo menos la manera en la que se está haciendo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo lo que creo es que han sido 20 años de intervencionismo, 20 años de apostar al militarismo para derrocar supuestamente a un enemigo que eran los talibán, los grupos talibán, porque no es solo uno, parece que habláramos de un grupo donde hay una estructura piramidal, pero tenemos que entender que Afganistán ha estado fragmentado desde hace ya muchas décadas, ya estaba herido antes de la llegada de los talibán al poder también a fines de la década del 90, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es por qué la comunidad internacional salta de la silla ahora otra vez, vuelve a asustarse con esas imágenes de la gente desesperada queriendo abordar un avión en el aeropuerto internacional de Kabul, pero durante los 20 años no pidió a Estados Unidos ni a la OTAN, porque no solo entró Estados Unidos, entraron tropas también occidentales, como la propia España, que envió allí soldados, algunos perecieron en el terreno. Entonces, ¿por qué no pedimos más informes? ¿Por qué no hicimos una fiscalización de lo que allí se estaba haciendo? ¿Qué se fue a hacer? Porque resulta que fueron a combatir a un enemigo llamado talibán y ahora, 20 años después, firman un acuerdo supuestamente de paz, pero que yo prefiero llamar de rendición de Estados Unidos, y quedan en el poder los mismos barbudos, los mismos talibán que estaban hace 20 años. Entonces yo creo que esto expone no solo la hipocresía de las grandes potencias desarrolladas, sino también qué mal gestionamos este tipo de crisis como comunidad internacional. Vuelvo a decir, si los talibán amenazaban la paz mundial hace 20 años, resulta que ahora son las mismas personas. No es creíble imaginar que han cambiado, porque se han dedicado a hacer la contrainsurgencia, el contraterrorismo, si se quiere, terrorismo y contraterrorismo en aquel país durante estos 20 años. Entonces no han estado expuestos a regentar, a gobernar, a dirigir un país, a gestionar todo un Estado. ¿Van a tener un gobierno de tecnócratas o se van a dedicar a otra vez enfrentarse a grupos insurgentes que están allí también cuestionando que sean solo ellos, los talibán, los que dirijan los designios futuros del país? Todo eso todavía es una incertidumbre muy grande, pero yo creo que como europea, como española y como occidental que soy, le pido a nuestros líderes políticos ser mucho más equilibrados, mucho más mesurados a la hora de decidir y apostar por este tipo de intervencionismos que finalmente no construyen paz,
no construyen democracia y luego, cuando se van, dejan sumidos en el caos a los ciudadanos de aquel país. No toda la responsabilidad es de Occidente, pero buena parte sí que lo es. Susana, con todo esto, ¿presagias una conflagración a nivel mundial? ¿Ya estás viendo un nuevo orden a nivel internacional? ¿Es eso lo que se viene? ¿Qué es lo que te parece? Que no todo ha sido pérdida con esta salida caótica, que tampoco la entiendo, porque han estado 20 años, se supone que hayan estado los mejores ejércitos, pero además con los servicios de inteligencia tan importantes que tienen estas naciones. No es creíble decir que no imaginaban este desastre que se iba a armar y que además los talibán estaban en capacidad de retomar el poder en el país, porque recordemos que las fuerzas de seguridad afganas siempre han sido muy débiles, a pesar de que se les dio pertrechos, entrenamiento militar. Eran personas que no estaban convencidas de lo que estaban haciendo, pero además con un país muy corrupto donde los mandos medios y las autoridades del país robaban esos dineros que llegaban para financiar, entre otras cosas, los sueldos de la tropa. Con lo cual ahí vemos la actitud del presidente que había sido puesto a dedo prácticamente por Estados Unidos, Ashraf Ghani, que abandonó el barco en cuanto vio que se hundía él mismo, una actitud muy noble, muy poco patriótica, desde luego. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues hay otros países que se están frotando las manos y que ya están negociando con los talibán, como puede ser, por ejemplo, Turquía y Qatar, para discutir quién se queda de esos dos países o cómo reparten, por ejemplo, el control del aeropuerto internacional de Kabul. Otros países como Rusia, como China, que también tienen algo que ganar negociando con los talibán, que ahora podemos explicar. Y, por supuesto, el gran ganador de estos 20 años de invasión estadounidense, que es Pakistán. Pakistán ha utilizado y utilizará de aquí en más a los talibán para meter una cuña en Afganistán contra su archienemigo, que es la India. India y Pakistán tienen armas nucleares y han ido a la guerra hasta en 3 ocasiones por el diferendo territorial de Cachemira. Entonces tenemos que entender todas estas bambalinas geopolíticas que hay allí escondidas para luego comprender el tablero de ajedrez con el que estamos jugando y quién es el peón de quién. Y yo creo que ahí está la jugada maestra, que tanto Rusia como China como el propio Pakistán, sin olvidar a Irán también, quieren hacer su juego en Afganistán y van a utilizar a los talibán como mejor les convenga, y vamos a ver qué condiciones ponen también los talibán. Pero hoy por hoy necesitan inversión extranjera directa, necesitan reactivar la economía del país y claramente eso no se puede hacer simplemente con el fusil, necesitan que lleguen los dineros del exterior. Por eso también digo que a pesar de lo retrógrado que sea este gobierno de los talibán, tienen tendón de Aquiles, como los tenemos todos, y ahí es donde se puede incidir a través de potencias como Rusia o como Turquía o como, por ejemplo, Qatar y, como dije antes, Pakistán, que es un aliado de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y las naciones desarrolladas tienen cómo negociar con estos países allí en la región, que ellos también ejerzan su presión sobre el gobierno talibán que ahora se está conformando. ¿Qué papel le ves jugando a la administración de Joe Biden? Bueno, Joe Biden ha heredado este calvario de Afganistán, también ayudó a perpetuarlo porque era el vice, recordemos, de Obama. Obama no pudo sacar a las tropas como había prometido también de Afganistán. Obama había prometido combatir también el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas desde Afganistán. Recordemos que hace 20 años había algo así como 8.000 hectáreas de adormidera, de amapola cultivada, de donde se extrae el opio en Afganistán, y hoy tenemos más de 224.000. Es decir, otra que se ha triplicado la producción de opio, pero también de heroína en Afganistán. ¿Y por qué no se pudo reducir más? Pues porque si cerrabas el grifo, la fábrica de Afganistán, se iba a correr, se iba a desplazar esa producción al vecino Pakistán, que es un semillero también del fundamentalismo rancio de grupos islamistas que manipulan la fe del Islam para conseguir adeptos. Además, un país que tiene una tasa de analfabetismo muy elevada, muy corrupto también, y que tendríamos que prestarle esa debida atención. Un país que tiene además leyes de blasfemia por las cuales se puede acusar a una persona, por ejemplo, a un ciudadano pakistaní cristiano, de haber blasfemado contra el Islam, y pende sobre él no solo cárcel y tortura, sino también una ejecución inminente. O, por ejemplo, que persiguen a la comunidad musulmana de los Ahmadí, que he podido conocer personalmente, y que son como, digamos, musulmanes reformistas que se integran mucho mejor en Occidente. Tenemos comunidad ahmadí muy pequeña, pero hay aquí en Uruguay, también hay en otros países de América Latina, México, Honduras, Paraguay o Argentina, pero tenemos muchísimos ahmadí, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Canadá.
Con lo cual, eso muchas veces no se dice en prensa o se dice con la boca pequeña y claro, luego al ciudadano medio y sobre todo a tus televidentes en Pando, todo esto se le hace como una ensalada de términos y de conceptos que no comprende y que finalmente se desatiende porque desconocemos casi todo que viene de Oriente Medio y del mundo musulmán. Y así seguimos en el siglo XXI con una pereza intelectual que no se justifica porque finalmente son 2.000 millones de musulmanes habitando en el planeta Tierra, sigue creciendo en virtud de la altísima tasa de natalidad que tienen los musulmanes y van a sobrepasar, van a rebasar el número de cristianos, que son ya 2.000 millones de musulmanes frente a 2.300 de cristianos. Y bueno, tenemos que aprender a convivir y sobre todo compartir nuestra casa común, que es el planeta Tierra, ¿verdad? Y yo no veo que eso haya sido hecho con el ahínco que se debe hacer. Susana, si me permites, vamos a un pequeño corte comercial y continúo dialogando contigo, trayéndote ahora un poco más cerca a nuestra América. Muy bien. Enseguida volvemos, amigos, no se vayan, continúa Perfiles. Mundo Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pasta frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Massey y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. Panadería, confitería y roticería La Bandera. General Artigas, casi la vía férrea. Siempre con los más exquisitos panes y bizcochos. Pastas caseras siempre frescas y las mejores masas surtidas siempre de la mejor calidad. La Bandera está en General Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. Y continuamos en la gratísima compañía de la profesora Susana Mangana, que con una claridad encomiable nos está ilustrando acerca de temas de los que no solemos hablar y de los que mucho queremos saber. Susana, ¿estás ahí, no? Estoy aquí. Sí, correcto, Ay, Julio, sigo aquí. Qué suerte que tengo de tenerte ahí y poder hacerte todas estas preguntas. Susana, como te dije, viniendo un poco, nos tomamos un avión de allá y nos venimos para nuestra América. La principal pregunta que te hago es sobre Cuba. Hoy por hoy, con una serie de sublevaciones sociales, muchos las critican, otros dicen que no pasa nada. ¿Qué pasa ahí, Susana? Bueno, yo creo que el alzamiento popular que hemos visto, esa suerte de sublevación, de protestas que hemos visto en Cuba en los últimos meses, como ya las hubo también en Colombia, muy fuertes, que ahora parece que han remitido, pero también antes en Chile, en Bolivia, pero también en la propia Argentina, muy cerca de casa, se enmarcan, se inscriben en ese hartazgo de una sociedad también latinoamericana que le dice a sus gobernantes basta ya, que hay un modelo de hacer política que está perimido. Es decir, tenemos una América Latina que sigue siendo profundamente desigual, una América Latina muy rica en recursos, sobre todo en materias primas, en agua,
en tierras cultivables, el mismo Uruguay es un ejemplo de ello, pero que después esa riqueza no se reparte equitativamente entre la población. Y tenemos el hartazgo de una población cubana que ve que los ideales de la revolución ya no pueden ser vendidos ni un minuto más, ¿verdad? Es verdad que también hay resistencia a ese tipo de cambio cuando es impuesto desde afuera, que el embargo es muy injusto, porque finalmente acaba castigando a la población cubana y no tanto a los altos mandos del régimen o a aquellos que defienden los ideales de la Revolución cubana y que son próximos, por tanto, a los líderes de Cuba. Ahora bien, yo creo que es cierto que es un régimen que no se sostiene mucho más tiempo, o sea, seguirá sosteniéndose por las propias características de la población cubana, que ha aprendido a vivir normalizando las penurias, las carencias, que es más risueña, que el clima es más benigno, todas esas explicaciones que a veces damos, pero que sabemos que no del todo encajan muy bien. Yo creo que hay un hartazgo, eso sin lugar a dudas, en toda América Latina, con un modelo de hacer política donde lo que el ciudadano medio le está pidiendo a sus políticos es que rindan cuentas, es que gobiernen para el pueblo que los eligió, y en el caso de como es Venezuela o como es Cuba, también están pidiendo realmente que haya una democracia como la que se conoce, por ejemplo, en Uruguay, que con sus muchas cosas seguramente perfectibles, sigue siendo el mejor sistema político que conocemos para que cada ciudadano pueda emitir su opinión, pueda elegir a sus representantes y a través de ellos después formular política, o sea, promulgar políticas que son también consensuadas con la población. Y yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Cuándo caerá el régimen instaurado por los Castro? Habrá que ver cuánto más tiempo dura todo ello, ¿verdad? Pero claramente esas protestas de Cuba dan cuenta de ese hartazgo de una población que sabe que fuera de Cuba se vive de otra manera y que ya muchas cosas no se sostienen. Por eso es que el régimen cubano ha tenido que ir flexibilizando, abriendo la llave también para permitir algunas aperturas políticas que antes ni eran soñadas. Susana, te invito a subir un charter, nuevamente nos vamos hasta Oriente, hasta Medio Oriente. Palestina, Israel, Hamás, y hoy por hoy, ¿dónde estamos y a quién le sirve todo esto? ¿Y en realidad es lo que nos están contando? Bueno, y ahí tenemos un conflicto enquistado, como se le suele llamar en Oriente Medio, más de 70 años, por remontarnos a una fecha muy concreta, a la creación del Estado de Israel, que fue en 1948. Pero tenemos que entender que, a ver, aquí hay muchas responsabilidades para depurar una vez más, y que hay extremismos de ambos lados, tanto la posición que Hamás tiene muchas veces obstinada de no querer reconocer al Estado de Israel como un Estado moderno, un Estado ya con todos sus derechos, con sus habitantes, con su territorio definido, como también muchas veces distintos gobiernos de Israel se han escudado en esa falta de interlocutor para poder sentarse a una mesa de negociación y avanzar con paso firme y creíble hacia la resolución de este conflicto que la comunidad internacional tantas veces se ha hecho escuchar y se ha expedido respecto de que tiene que haber una solución que conforme a los dos pueblos, el palestino y el israelí. Bueno, iba a decir dos estados, pero todavía Palestina no es un estado soberano e independiente. Hay una autoridad palestina representada por Mahmoud Abbas, un hombre ya muy mayor, muy vetusto y que tampoco tiene ya el apoyo de toda la población palestina, que está harta de dilaciones, harta de falsas promesas. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en un punto muerto. Ha habido una derechización de la política y de la sociedad israelí en los últimos años, yo te diría que algo más de una década ya, y entonces no va a ser fácil realmente retomar eso que se llamó alguna vez la hoja de ruta. Depende mucho de la voluntad de otros países de seguir exigiendo que se vuelva a fijar un calendario de negociaciones. También es verdad que los palestinos han perdido oportunidades históricas de presentarse más unidos y de presentar una única voz más consensuada, y ahí tenemos el tira y afloja entre Hamás en Gaza y la autoridad palestina, lo que es la vieja guardia de Al-Fatah, que perteneciera a la mítica Organización para la Liberación de Palestina comandada por Yasser Arafat, un representante icónico, si se quiere, de la causa palestina, pero que ya falleció hace años. Entonces falta recambio generacional, sin lugar a dudas, en la dirigencia política de Palestina, pero yo creo que hoy por hoy la atención mundial ha estado puesta en la pandemia, en cómo salíamos de la pandemia, toda la carrera por las vacunas,
y también, por supuesto, el temor que había con el autoproclamado Estado Islámico, que realmente amenazaba esa seguridad transnacional. Y hoy tenemos este capítulo de la herida sangrante de Afganistán, que yo creo que pronto, en una semana, seguramente pase esa atención mundial y volveremos a dejar en el olvido a los afganos. Pero hay como una especie de herida, porque países como aquellos que integran la OTAN y enviaron tropas, como la propia España o el propio Estados Unidos, perdieron hombres allí, invirtieron billones de euros y de dólares, y resulta que la situación no es mejor que hace 20 años prácticamente. Con lo cual, yo creo que la atención mundial, como digo, ha estado distraída en estos otros conflictos, igual que con la salida de los refugiados sirios en el 2015, que golpeó a las puertas de Europa increíblemente. Habían transcurrido 4 años desde que comenzó la primavera árabe a lo largo y ancho del mundo árabe, y sin embargo hasta el 2015 es como que la Unión Europea no abrió los ojos frente a la llegada de esos refugiados sirios. Por tanto, mucho me temo que este conflicto palestino-israelí, que insisto es un conflicto sobre todo político en sus inicios, después se fue tiñendo de lo religioso, pero básicamente es una disputa por la tierra, es una disputa por definir fronteras, por tener una bandera clavada llamando a esto Estado de Palestina y el Estado de Israel. Entonces, vamos a ver, yo creo que la administración estadounidense, con el presidente de turno que sea, demócrata o republicano, es la única que tiene la llave para ejercer una presión real sobre el Estado de Israel. Eso no ha ocurrido y no intuyo que vaya a ocurrir de aquí en más. Y por supuesto los palestinos, que tampoco es fácil lidiar con ellos, porque muchas veces están divididos, otras veces tienen posiciones encontradas, y sobre todo hay una pérdida de liderazgo muy importante de esa vieja guardia encabezada por Mahmoud Abbas, que está en Ramallah, en donde está la capital, dicen ellos, transitoria, pero que ya tiene muchos años de estar allí, en Cisjordania. Susana, retornando a nuestra América, Venezuela, Maduro, ¿qué te inspira todo eso? Bueno, a mí me parece que es un presidente que, nos guste o no, ha sido elegido en las urnas, que ha sido elegido por elecciones. Después habría que ver si han sido más o menos democráticas. A mí personalmente no me gusta su forma de hacer política, y entiendo que alguien que hace ese tipo de comentarios, que evidentemente tiene una población muy castigada, un país que tiene, me refiero a los comentarios de haber visto un pajarito, de ese tipo de digamos, exabruptos que ha tenido, poco serio, no me transmite una seriedad. Y sobre todo, un país con riqueza petrolera como tiene Venezuela, es inadmisible que sus ciudadanos tengan que salir así a la desesperada porque no pueden comprar medicinas, porque no pueden vivir una vida digna. Para mí ya eso es motivo suficiente para que él hubiera dado un paso al costado o hubiera sentado las bases de un diálogo nacional que permitieran otro tipo de salida, donde hubiera más participación de la oposición y de otros grupos que entienden que hay que hacerlo diferente, que hay que hacer política diferente. Ahora bien, volvemos a toparnos con una piedra. ¿Hubo o no hubo elecciones? Al parecer sí, pero también sabemos todos de que no alcanza con ir y votar en las urnas para que a eso se le pueda llamar democracia. A mí, desde el momento en que de un país la gente tiene que salir así, tiene que huir a la desesperada, no me pueden decir que hay una democracia real. Si no, la gente no sale así, porque no son todos tampoco migrantes económicos. Hay mucha gente que entiende que es perseguida por sus ideas políticas, por no comulgar con el régimen, tanto de Cuba como de Venezuela. Lo que pasa es que aquí también hay cálculos y especulaciones siempre, incluso en nuestros propios países, ¿verdad? España posicionándose a favor de la oposición, por ejemplo, venezolana, y en el caso de Uruguay ha habido un cambio, un giro en la política exterior de este gobierno de la calle Pou hacia Cuba, Cuba y Venezuela, ambos sí, distinta a la que había con el gobierno del Frente Amplio, pero a mí no me compete hablar de política nacional, sino que yo me centro y lo que analizo son hechos de la coyuntura internacional, Julio. ¿Cómo nos ve la comunidad internacional, a los uruguayos? Y depende también en qué sectores te muevas. Yo creo que Uruguay tiene mucho más para ofrecer al mundo que no solo lo que muchas veces se destaca, que es el fútbol, los jugadores como por ejemplo Cavani o Suárez o Forlán y otros, Godín, ¿verdad? Evidentemente que hay artistas de renombre que son conocidos en el exterior, pero también tiene una participación, por ejemplo, nada desdeñable en los esquemas, siguiendo un poco con el hilo de la charla de hoy. Tú hablabas de Naciones Unidas. Uruguay sigue siendo el segundo país en contribuir con cascos azules a las misiones de paz de ONU,
si tenemos en cuenta el relativo tamaño del país, ¿verdad? Y hasta hace pocos años era el primer país en esa contribución en cascos azules per cápita. Esto muchas veces es también cuestionado dentro del Uruguay por personas que dicen ¿por qué tenemos que enviar militares a África o a Haití? Bueno, pero uno tiene que preguntar, puesto que existen esas misiones de paz, ¿por qué tendría que quedar fuera también el Uruguay? Creo que es una discusión que se debe dar a nivel nacional, si se quiere tener Fuerzas Armadas sí o no, para qué, y si pueden o no participar de estos esquemas de Naciones Unidas, pero también creo que ese accionar de miles de cascos azules uruguayos que han tenido un desempeño notable en esas misiones de paz debería enseñarse, debería también destacarse, porque evidentemente hay personas que vuelven con un acervo, con un conocimiento, por ejemplo, del medio africano, que sería muy bien aprovechado en las universidades. De hecho, yo intento hacerlo siempre que puedo en mis clases, pero creo que sigue siendo tremendamente desaprovechado o insuficientemente explotado. Pero al Uruguay se lo conoce por ser un país pequeño, pero confiable, un país estable en su política, en su economía, no hace excesivo ruido en el exterior, no tiene intereses porque no hay multinacionales uruguayas en el extranjero, con lo cual yo creo que, o sea, no hay grandes empresas, las empresas uruguayas, el entramado empresarial de Uruguay responde a una lógica de pequeñas, medianas empresas, pymes, con lo cual no hay multinacionales, punto. Y yo creo que eso le otorga una baza a su favor, una carta de presentación muy útil y que hay que seguir aprovechando. Susana, ¿Mercosur sí o no? Y bueno, lo que pasa es que estamos, como país, digo, me incluyo, estamos atados por esos acuerdos y esos convenios, pero también me parece muy interesante que Uruguay manifieste su voluntad de desmarcarse cada vez que se pueda y que pueda negociar con los dos grandes gigantes del Mercosur, Argentina y Brasil, de alguna manera que le permita seguir también buscando su propia negociación con países como China, ahora con el TLC, porque evidentemente es una oportunidad que nadie dejaría pasar de largo. Tampoco lo hacen Brasil o Argentina. No puede ser que los poderosos siempre quieran arrimar agua para su molino y cuando los más pequeños quieren hacerlo, entonces se le pongan todo tipo de trabas. Muchas veces Brasil y Argentina han tironeado del Mercosur para su propia conveniencia y no teniendo en cuenta los intereses de los más pequeños, Paraguay, o por ejemplo en este caso Uruguay, también está Venezuela, por ahora temporalmente suspendida, pero yo creo que es positivo que Uruguay transite otros caminos hasta donde se le permitan con los acuerdos y los pactos que tiene dentro del Mercosur, pero que pueda negociar otras condiciones más auspiciosas para potenciar el comercio internacional, es decir, bilateral de Uruguay con otros países y otras regiones, y claramente no es solo China, hay otros gigantes también en Asia, pensemos en India, pensemos también en Corea del Sur, otros países lo están haciendo con buen ritmo, por lo menos hasta la pandemia, y sería bueno que aprendamos de esas buenas prácticas, por ejemplo, en muchos países en América Latina con Corea del Sur, insisto. Susana, estamos arribando al final del programa y es costumbre en Perfiles, en el último bloque, hacer una pequeña sesión que se llama Las 10. Te digo, te menciono 10 nombres o te hago 10 preguntas y me contestas lo primero que te viene a la mente. ¿Puede ser? Qué peligro eso, nombres o preguntas. Mejor preguntas, no, vamos allá, preguntas. Pero son nombres conocidos, donde puedes dar una opinión. Sí, yo estoy seguro que te animas. A ver, vayamos allá. Bueno, arranco. Isabel Díaz Ayuso. Me comparan mucho con ella por mi estilo de vestir. No es precisamente el mío hoy, pero en casa, en familia, me llaman Ayusito, curiosamente. Angela Merkel. Confiable. La respeto mucho. Cristina Kirchner. Estridente, me hace ruido. Joe Biden. Figurita repetida. ¿A qué mujer uruguaya admirás? Admiro a varias, admiro a artistas, admiro también a periodistas. Déjame decirte una. Ay, cuando ahora me apuras, seguro que a ver cuál puedo decirte así de nombre, mujer uruguaya. Bueno, Juana Ibarburu, por ejemplo, me gusta como poetisa, pero también
Me parece increíble lo que tuvo que esperar para recibir ese reconocimiento de Vilariño, ¿no? También me parece importante para las letras uruguayas, muy, muy, muy interesante. Y ya en el plano más actual, personas más, digamos, más jóvenes, bueno, a ver, es que no quiero tampoco decir a una y dejar a otra sin mencionar. A ver, hay varias, pero quizás a las que reconozco son a esas maestras calladas, no, no voy a dar un nombre, pero son varias, las tengo en la cabeza, maestras que se siguen cultivando de mayores, de adultas, pero que quieren hacer un buen trabajo como docente y que acuden a mis clases. Tengo varias en el radar. No son personas tan conocidas, sí para mí, pero son personas que le ponen toda la carne al asador como docentes. La pasionaria. Alguien que mencionaba a mi madre como una especie de ejemplo a seguir por su capacidad de rebelarse ante el sistema y las injusticias. El Mercosur. Ay, cansada de escuchar hablar de él. Me aburre. Benjamín Netanyahu. Político de raza. Fidel Castro. Oveja disfrazada o lobo disfrazado de cordero. Daniel Ortega. Antipático. Y por último, ¿te gustan las corridas de toros? No, no especialmente. No las prohibiría hoy, creo, sí en un futuro razonable, con un plazo de tiempo para ir acostumbrando. Como siempre digo, cambios bruscos no suelen tener un buen resultado. Hay que concientizar primero. Y se está dando un debate en la interna de España. Pero no las prohibiría hoy quizás porque a mi padre sí le gustaban y a mí todo eso me afecta mucho. No pude despedirme de mi padre, falleció abruptamente y no pude decirle un último adiós, pero entiendo que hay que terminar con esas corridas, pero son parte de una cultura española que no digo que me agrade, pero que es parte de nuestra realidad como país y hay que ir acostumbrando a las nuevas generaciones. Creo que ellas son las que finalmente van a decidir que no es bueno continuar con esa práctica. Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer dialogar contigo. ¿Cuándo es la fecha de tu próxima conferencia? Bueno, mira, esta tarde a las 7 voy a dar una conferencia para la Iglesia Metodista, pero está en las redes, o sea que es bastante abierta la convocatoria sobre las mujeres musulmanas. Y bueno, después estoy teniendo 2 cursos a los que todavía se pueden inscribir los escuchas, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Son talleres virtuales y son por Zoom, o sea que desde Pando pueden seguirnos perfectamente o desde otra localidad cercana a Pando. Y el día miércoles, por ejemplo, ese lleva menos tiempo empezado y el miércoles va a ser la segunda clase, trabaja las diásporas árabes y musulmanas en América Latina. Es bien interesante plantearnos quiénes son los musulmanes que viven entre nosotros, en Paraguay, en Costa Rica, en Colombia, por qué vinieron, si han abrazado la fe del Islam aquí en Uruguay, por qué, qué los motivó a hacerlos. Y creo que ahí nos planteamos otra mirada también hacia el Islam en clave mucho más ecuánime, más equilibrada, alejada de estereotipos y sobre todo para comprender ese fenómeno que es cómo sigue creciendo el Islam a pesar de ser una de las civilizaciones y de las religiones más denostadas en los medios. ¿Y qué diferencia abismal entre la mujer occidental, la uruguaya, pongámosle, y la mujer de esos países? Bueno, justamente cuando acudes a los cursos aprendes de que la diferencia está, pero ya no es tan abismal. Se van reduciendo esos calificativos tan superlativos. No es una diferencia abismal, las hay, pero justamente a veces el reflexionar, el pensar sobre dónde estamos nosotras paradas y si podemos hablar de la mujer uruguaya o habría que hablar de mujeres citadinas, mujeres en el ámbito rural, mujeres del interior del Uruguay que no acceden tampoco a los mismos niveles de servicios, por ejemplo, posibilidades, oportunidades en la vida como se accede si vives en una capital como Montevideo. Yo creo que eso ayuda mucho a poner paños fríos a algunas aseveraciones que hacemos a veces de manera un tanto a la ligera en los medios. Y justamente mis clases lo que intentan, Julio, es enfocarse más, tener una mirada más, digamos, más detallada sobre estas cuestiones que luego nos sirve para tener puentes para ese diálogo con el otro, al que presumimos como muy diferente y que finalmente nos damos cuenta que hay espacio e intersticios para hablar de lo común más que de lo que nos aleja. Susana, nuevamente muchísimas gracias
y en cualquier momento, si la ocasión lo amerita, y ojalá así sea, nos gustaría volver a convocarte para hablar de todos estos temas que nos interesan tanto. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, buenas noches para toda la audiencia, les dejo un enorme abrazo y que se cuiden. Queridos amigos, bueno, no me van a decir que la noche de hoy no ha sido diferente. Una opinión autorizadísima, perdónenme que a veces las palabras me quedan por la mitad, pero es que el retorno no me hace del todo bien, y porque yo hablo una palabra y lo escucho lo que yo hablo 3 segundos después, una cosa por el estilo. Pero tratamos de llevarlo bien todo esto. Así que un abrazo para todos, muy feliz semana, y que hayan disfrutado tanto como yo este programa de Perfiles en compañía de la profesora Susana Magal. Nos vemos en 7 días. Muchísimas gracias.